Tenemos en línea a Adriana Micale, que es historiadora, y vamos a charlar un ratito con ella. Adriana, ¿qué tal? Buen día, Natalia y Antonio te saludan. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto Bien, estar con ustedes. igualmente para nosotros, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito qué pasaba precisamente. Vamos a partir de un día como hoy, un 23 de mayo, porque esto ya se había gestado desde unos días antes, ¿no? El tema de todo este movimiento que había hacia el 25 de mayo. Efectivamente, pero antes, Antonio, me gustaría Sí. señalar algo importante, que el fenómeno de la Revolución de Mayo no fue un hecho pura y exclusivamente porteño, es decir, en el río, que se dio en el Río de la Plata, sino que fue un hecho, producto de un proceso que ya se venía dando y que ya se venía viviendo en América, en Hispanoamérica, y también con una proyección mucho más grande en lo que era el mundo o la Europa occidental. Porque uno muchas veces cuando analiza la revolución cree que todo pasó en Buenos Aires, que efectivamente hubo un movimiento muy significativo que va a producir un cambio abrupto, pero es importante señalarle a la audiencia de que lo que nos estaba pasando en Buenos Aires, que iba a repercutir también en nuestra provincia, también estaba pasando en otras capitales de virreinatos en consonancia con lo que pasaba en Europa. Eso quiero marcarlo porque a veces lo focalizamos demasiado en Buenos Aires. Bien. Antes de eso, podemos parar un segundito acá y decir, ponernos en contexto, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Sí, cómo no. Había caído la monarquía española, los Borbones, el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII estaban presos. Napoleón Bonaparte había ingresado a España, había designado como rey a su hermano José Bonaparte y había avanzado sobre Portugal, haciendo que la monarquía lusitana huyera, apoyada por Inglaterra, huyera a su colonia principal, que era Río de Janeiro, es decir, a Brasil. Hay evidentemente una crisis monárquica muy significativa que repercute en las capitales de los virreinatos, y entonces empiezan a producirse en estas capitales movimientos revolucionarios. Va a ocurrir en el Virreinato de Nueva España, con capital en México, el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Caracas. Va a haber movimiento revolucionario en Bogotá, en Quito, en Santiago de Chile, y lo va a haber en el Río de la Plata. En el único lugar donde no va a haber revolución va a ser en el Virreinato del Perú. Allí tienen un virrey fuerte que es Abascal, que es en definitiva el que va a caer último cuando San Martín llegue hasta el Perú. Pero por eso yo quería marcar esto, porque la monarquía española está en crisis, Europa está prácticamente tomada por Napoleón, y entonces se ha perdido el poder legítimo de los reyes, y la pregunta es ¿a quién obedecer? Por eso la conformación de juntas, y por eso el movimiento que se va a dar en esa semana, en mayo de 1810, en Buenos Aires. Bueno, sí, bien. Clarísimo, ¿no? El momento. Hay algunos que señalan que toda esta movida no fue una cuestión patriótica e independentista, sino fue más movida por intereses comerciales que había en Buenos Aires. A ver, efectivamente, en 1806 y 1807 se ha producido la invasión por parte de Gran Bretaña, lo que nosotros conocemos como invasiones inglesas, sí, que justamente lo que han estado buscando los ingleses es la apertura del comercio. Esto es indudable.
Esto ha provocado en la ciudad de Buenos Aires la formación de milicias, y hay una élite, un grupo intelectual pequeño que, conocedores de lo que ha ocurrido en Europa, en España, se plantean a quién responder. Hasta incluso le piden al propio virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, le preguntan, bueno, ¿qué es lo que ocurre con el virreinato del Río de la Plata? Es decir, hay por un lado una intelectualidad que se plantea qué es lo que hacemos, a quién respetamos, a quién obedecemos. Por el otro lado, la presencia de ingleses que se han metido hacia 1806 y 1807, y por el otro lado una sociedad militarizada. Entonces yo creo que no hay que centrarse fundamentalmente en que pudo haber sido una cuestión económica, sino una combinación de causas. Adriana, para ponernos también en ese lugar, en situación, que siempre trato de empatizar, ¿no?, con el pueblo de ese momento, ¿cómo estaban, a ver, el humor del resto, ¿no?, de las regiones? ¿Cómo estaban participando? ¿Lo estaban haciendo activamente? ¿Se enteraban de lo que pasaba en el centro del país? ¿Cómo estaba configurado el resto de la sociedad? Claro, la comunicación no es como hoy, ¿no? No, absolutamente. Claro, sí, es cierto, es complicado a veces entender que el territorio en aquel momento no es lo que es hoy día. A ver, primero y principal, las noticias demoraban en llegar de Europa al Río de la Plata aproximadamente 2 meses. Claro. Imagínense lo que demoraban en llegar las noticias de Buenos Aires hacia el interior. Claro. 1 mes y medio, en carreta o a caballo un poquito menos. La situación que se vive en Buenos Aires la viven unos pocos. Por ejemplo, si uno piensa que sobre una población de 40.000, 45.000 habitantes, se estima que en la Plaza de Mayo hubo entre el 23, 24, pero fundamentalmente el 25, unos 800, 1.000 habitantes esperando, expectantes, qué es lo que estaba pasando. Ahí nosotros tenemos creo una radiografía de que eran muy pocos los que conocían qué es lo que estaba ocurriendo dentro del Cabildo. Claro. Y después las noticias hacia el interior van a llegar con retraso. Si uno piensa que estalla la revolución el 25 de mayo y la noticia llega a Mendoza de lo que ha ocurrido el 13 de junio, ahí se puede dar más o menos una idea de que las provincias se enteraban de lo que estaba ocurriendo realmente con un retraso. Claro. Sí. Eso respondiendo un poco a la pregunta. Te digo que bastante rápido, te digo, para que llegue el 13 de junio. Sí. Ahora, ¿cómo desmitifiquemos un poquito algunas cosas? Porque dice, ¿cómo había paraguas? Porque nos hacen hacer el dibujito de la primaria, ¿no? Del Cabildo con la gente grande. ¿Llovía, no llovía? ¿Había paraguas en esa época o no había paraguas? ¿Qué repartieron French y Beruti? Claro. Bueno, si realmente fueron, si existieron o no. Bueno, desmitifiquemos algunas cosas. Claro. Durante las invasiones inglesas no se echó aceite caliente. El aceite era un bien preciado y caro. Vamos a aclarar exactamente que paraguas probablemente no habían, porque también era un objeto de lujo, digamos. Exótico en primer lugar. Claro, exótico en primer lugar. Claro. No, para nada. Sí, aparentemente por las crónicas estuvo nublado y lluvioso, por lo cual podríamos decir que más que paraguas se taparon con lo que tenían realmente y se mojaron o se guarnecieron donde pudieron. Pero sí, el 25 de mayo fue un día húmedo, ciertamente lluvioso y bueno, y deben haberse
enlodado bastante. Eso por las pinturas que nosotros hemos visto. Ajá. ¿Cómo Muy era? bien. A mí me faltó encanta, lo- me encanta, lo- sí. faltó lo de las escarapelas. Cierto, Lo de existió French y French y Beruti. Beruti con el tema ese de las escarapelas. ¿O fue qué así. cintas eran, si repartieron algo? Sí, bueno, ellos, tanto French como Beruti, habían armado un grupo, se llamaba la Legión de los Infernales, que en realidad lo que hacían eran acaudillar, es decir, buscar gente, congregarlas. Se había distribuido al principio una cinta que era blanca. Esa cinta tenía como sentido la idea de unión, la idea de unidad. Posteriormente se empiezan a distribuir cintas que circulaban, vaya a saber fundamentalmente de dónde las habían obtenido, que se van a mezclar también con unas cintas celestes. Esto va a dar origen a eso tan característico que muchas veces se ha dicho que llevaban cintas celestes y blancas. Lo cierto es que estaban mezcladas, las que ya se habían repartido a lo largo del Cabildo del 22, el Cabildo del 23 y también el Cabildo del 24, y la circulación de esas cintas celestes. Importante aclarar que todavía la escarapela, como tal, ese emblema celeste y blanco, todavía no se había creado como tal, sino que esto se va a producir después de la Asamblea del año 13. Claro, porque primero vino el tema del izamiento de la bandera por parte de Manuel Belgrano en 1812 y después viene lo de la escarapela. Claro, exactamente. Pero eran cintas por un lado blancas y por el otro lado celestes. Adriana, siempre pensando, a mí me encantan estas épocas, sobre todo seguir la tradición y las tradiciones que son tan importantes en el ámbito escolar para que los chicos no pierdan el sentido patriótico y qué es lo que hizo este grupo de gente, pero situándonos en el lugar para hacer una síntesis de lo que pasaba en ese momento. Y después, ¿qué empezó a pasar inmediatamente, no? Ya yendo en el camino finalmente hacia la independencia. A ver, yo creo para los chicos, ¿no? Yo creo que siempre volver a estos sucesos de mayo es clave, porque ahí es cuando nace la Argentina. Ahí es cuando la Argentina tiene o adquiere una personalidad autónoma, si se quiere. Es el momento en que esa autonomía se plantea. Bueno, esto es como cuando empezamos a crecer, ¿no? Y nos convertimos en autónomos. Rompimos con España, y bueno, ahora ¿qué es lo que hacemos? Y este es un proceso que viene después de 1810, complejo ciertamente. Van a haber muchos intentos de autogobernarnos. Primero, darle participación a las provincias del interior, con la convocatoria a los diputados. Después, pasar a un primer triunvirato, que es un sistema tripartito de autoridades, es decir, un sistema, pasamos del primer gobierno patrio, que tenía 9 personalidades, a un primer triunvirato que tenía 3. Después pasamos a un segundo triunvirato que va a tener también 3, hasta llegar finalmente a un directorio supremo. ¿Qué es lo importante de esta fecha? Es el inicio de una nueva etapa, es la posibilidad de cambiar lo que se venía haciendo durante más de 200, 300 años y plantearnos un nuevo gobierno, nuevas autoridades, un nuevo modelo económico, abolir los títulos nobiliarios, es decir, que todos fuéramos iguales frente a la ley. 1810 es un punto de partida de ese proceso que se venía dando, que va a desembocar en 1816, cuando hagamos la declaración formal de nuestra independencia. Y de allí, de 1816, van a sobrevenir otra serie de conflictos bastante importantes hasta 1853, es decir, 40 años
43 años después de 1810, en que podamos darnos una forma de gobierno definitiva con la promulgación de la Constitución argentina. Es decir, es un punto de partida 1810 clave para entender cómo nacimos, cómo empezamos a ensayar nuestros primeros gobiernos, cómo empezamos a ponernos de acuerdo, pero también a no ponernos de acuerdo, hasta finalmente llegar al 53, en donde decidimos darnos una constitución. Bien, realmente muy interesante y bueno, íbamos acorde al resto de la historia aquí en América Latina. Adriana, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has brindado. A ustedes por darle un espacio a la historia. Por favor, un abrazo. Muchas muy grande. Gracias, adiós. Que estén muy bien, buena mañana. Gracias. Buena mañana. Adriana Mica, la historiadora, quien compartía este ratito con nosotros. Está bueno repasar un poco, ¿no? Yo viajo desmitificar. Viajo hacia ese lugar, me imagino a esa gente también tratando de entender un poco lo que estaba pasando en el Cabildo, de un grupo de gente que estaba movilizada. Es que hoy en día, con toda la comunicación que hay, a veces que te llegan cosas como tergiversados. Imagínate en esa época que no había ni celulares, ni teléfono, ni telégrafo. Dependíamos tanto de una carreta o un chasqui, dependíamos. Dependíamos tanto de la buena voluntad de la otra persona. Bueno, pero y en del ese conocerlo, momento, y de los tratos que se respetaban, y de la palabra, bueno, tanta cosa que se ha perdido. Pensar, ¿no?, que también en esa época, la República Argentina era mucho más grande, porque era el virreinato del Río de la Plata y comprendíamos otros países vecinos que conformaban este territorio y bueno, después se fueron desmembrando y quedamos en lo que hoy actualmente es la República Argentina. Claro, había otros patriotas también en sus lugares que tenían otros, circulaban también otras influencias no europeas que empezaron a abrirse. Imagínate que hubiéramos quedado con ese mapa inicial. Sería no sé por qué no, digo yo, seguimos siendo hermanados, seguimos teniendo cosas muy en común. Lo que pasa es que bueno, mientras más grande sos, por ahí más difícil es tratar de gobernar y tratar de organizar. Pero Brasil conservó, viste, todo eso. En cambio, bueno, nosotros fuimos como desmembrándonos un poquito.